Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos, te necesitamos. Continúa, divina voluntad, pensando en nuestras mentes, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, respirando en nuestros respiros, hablando en nuestras bocas, circulando en nuestra sangre, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos. Ven y continúa sufriendo en nuestros sufrimientos. Nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. Continúa, Jesús, con tu divina voluntad orando en nosotros y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra para satisfacerte por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. Esta oración, para los que están muy nuevos, es una invocación que se recomienda hacer siempre antes de lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, si yo voy a trabajar, ven Jesús, te amo, ven con tu divina voluntad a trabajar en mis manos, o ven a caminar en mis pasos y lo que vaya a hacer. Y así pues vamos aprendiendo a ponerle esa intención divina a todos nuestros actos y a permitirle al Señor que sea Él el que repita su vida divina en la nuestra. Y aquí cuando dice continúa orando en nosotros y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, ahí lo que quiere decir es que cuando yo le digo al Señor que sea la divina voluntad o que sea Él mismo el que venga a hacerlo en mí, realmente Él lo hace, pero le pedimos que se lo ofrezca a sí mismo como si fuéramos nosotros los que lo hicimos. Es decir, le pido al Señor, ven tú a hacerlo en mí, entonces Él es el que lo va a hacer en mí, pero que se lo ofrezca como si hubiera sido yo el que lo hice, para que así el mérito y las gracias, ¿sí? O si reciba ese amor y esa reparación, como si realmente las criaturas fueran las que le estamos ofreciendo esos actos divinos. Es muy hermoso eso, lo vamos a ir entendiendo pues a medida que vayamos viviendo esto, pero ahí está resumida la ciencia de vivir en la divina voluntad. O sea, yo tomo lo de Dios, dejo que Dios repita en mí, y le ofrezco al mismo Dios como si fuera hecho no solo por mí, sino hecho a nombre de todos, ¿sí? Como les he explicado, se vive a nombre de la humanidad. Por eso en la divina voluntad las oraciones se multiplican de manera infinita, porque las hace el mismo Señor en mí. Entonces cobran ese mismo valor, esa misma eficacia de las oraciones del Señor, ¿no? Cobran esa misma potencia, digámoslo así, de las mismas oraciones del Señor. Entonces eso es para que lo tengas muy en cuenta. Perdón, ¿ahí me están escuchando? Sí, señor. Ah, bueno. Bueno, entonces hoy vamos a ver el tema del pecado original, del pecado en general, por qué el hombre cayó en el pecado y pues las terribles consecuencias que nos ha traído, ¿no? Entonces, como ya habíamos visto, el estado original en que Dios había creado al ser humano era muy hermoso, muy grande, muy armonioso, de una perfecta armonía con Dios, con la creación, pues con el prójimo, entre Adán y Eva. Todo era amor, todo era perfección, todo era santidad, unidad, belleza, perfección. Pero había había un orden, había una obediencia, había un estar como encerrados en ese círculo inmenso de la voluntad de Dios, que es donde está la verdadera libertad. No como el demonio ha logrado convencer al hombre moderno de que la verdadera libertad está en lo contrario, como en el no a Dios. La verdadera libertad está en el sí a Dios, en el fiat precisamente. Y la esclavitud del hombre está en oponerse a esa voluntad, es decir, en ese no, que es el propio del demonio y sus seguidores, de sus hijos, ¿no? Que en vez de enaltecer y de entrar por ese camino del fiat, del sí, que es como esa puerta, entran por el camino de un no. Y no, yo no quiero obedecer, yo no quiero someterme, yo no quiero mandamientos, yo no quiero leyes, yo no quiero ir a la iglesia,
yo me basto a mí mismo, yo no necesito ese Dios. Como yo he dicho por ahí, repito que el demonio ha logrado, como susurrándole al hombre esa frase, ha logrado convencerlo de lo siguiente: tú eres un Dios, tú no necesitas ese Dios. Y también lo ha logrado convencer de que caigan en el mismo error, en la misma trampa monstruosa en que el demonio cayó, que es como hacerse de sí mismo su propia obra, su obra original, como si él se autocreara. Pero es una total mentira, porque Dios, nadie se hizo a sí mismo. Dios es el autor de todos, Dios es el origen de todos, el que nos diseñó a todos, el que nos sostiene a todos. Pero el demonio juega a eso, ¿no? A decir que él como que eso que Dios hizo ya no, él no es eso, no quiso ser eso, eligió ser otra cosa muy diferente. Entonces se autopercibe, digámoslo así, como una obra original. Pero todo, vuelvo y repito, es un engaño tremendo, una mentira que él mismo se cree y que hace que otros se la crean. Y después de tener este estado del cual nosotros, por más que meditemos, por más que leamos en los libros de cielo, por más que hagamos giros, porque uno de los giros es en ese eterno presente de Dios, ir a ese momento en que, o sea, yo puedo en el eterno presente de Dios ir al paraíso y estar ahí con el Señor, estar contemplando cómo era esa vida de Dios con Adán en el paraíso. Eso se hace en los giros, que es como con la intención. Yo entro en el alma, vuelvo y le repito que en el alma no hay tiempo ni espacio, o sea, nosotros estamos muy acostumbrados y muy identificados con el cuerpo, por eso nos cuesta entender estas cosas, porque hemos vivido casi todo el tiempo con el alma como medio dormida o aprisionada. Pero lo real es que en el alma no hay tantos límites, ¿sí? En el alma yo puedo ir y viajar por toda la creación, por el pasado, presente y futuro. Y eso el Señor quiere que aprendamos a hacerlo, que eso es cuando veamos lo del tema de los giros o la oración en la divina voluntad, vamos a profundizar eso. Pero sí, por más que profundicemos en ese estado original del hombre, es muy poco lo que podemos alcanzar a imaginar, a entender, porque tiene mucho de esa dimensión del misterio, de que nos supera, ¿sí? Que nos supera. Bueno, ese hombre, nuestro primer padre, se traicionó a sí mismo, traicionó su reino y, haciendo su propia voluntad, amargó a su creador, que tanto lo había exaltado y amado, y perdió su reino, el reino de la divina voluntad, en la cual todo le había sido dado. Las puertas del reino se le cerraron y Dios retiró para sí el reino que le había dado al hombre. O sea, Dios sí oculta ese reino, se lo retiró para sí, o sea, es como si lo escondiera dentro de sí mismo, todo eso que le había dado al ser humano. No lo destruyó, y como les había dicho en algún momento, tampoco fue que el Señor dijera: ya nunca más le voy a volver a dar esto al ser humano. Entonces se conoce como pecado original, o sea, como el primero, el que da un origen, ¿sí? El que tiene un valor como de ¿cómo se llama esa palabra? ¿Sí? O sea, afecta todo lo que viene después. Hay un ejemplo, y es como el de una fuente, supongamos un manantial de agua limpia, de un agua muy pura, que sería como Dios hizo al ser humano, sería la vida del hombre, esa vida divina. Pero que alguien, supongamos que fuera y le arrojara veneno en alguna parte de ese manantial, supongamos como a 10 o 15 kilómetros de donde nace, entonces arroja veneno ahí, entonces ese veneno comenzaría a afectar de ahí para allá, pero antes no. Y claro, como no afecta a la fuente misma, pues esa agua seguiría corriendo hasta purificarse y deshacer todo ese veneno. Por ahí alcanzaría a dañar, a envenenar a algunos animalitos, algunas plantas por ahí en una cierta medida. Pero resulta que es que el pecado original fue en la fuente, o sea, en el origen. Por lo tanto se envenenó toda la fuente, todo el manantial, porque de Adán descendemos todos. Entonces, si el primer hombre
quedó infectado de ese veneno del pecado, ya toda la condición de sus descendientes, o sea, toda la condición humana como tal, de todos los hombres que han existido, han quedado ya bajo el influjo de ese veneno que fue el primer pecado. Adán pecó. Aquí el Señor en el volumen 16 nos dice por qué fue que Adán pecó, que ahí hay mucho de misterio, ¿no? Porque si estaba en el paraíso, era tan feliz, veía a Dios cara a cara, llegó un punto en el que él se olvidó de que Dios lo amaba y dejó de confiar en él. Entonces lo que yo pienso ahí es que dejó de estar con un estado de atención, que es lo que el Señor tanto nos pide y tanto repite en los libros de cielo. La atención es el camino del conocimiento. Entonces se distrajo, empezando por Eva. Escuchaban las revelaciones de Santa Catalina Emmerich, habla algo al respecto, que Eva, o sea, Adán tendía a estar más como inmerso en Dios, como contemplar más a Dios, como más extasiado en Dios, pero que Eva sí tendía mucho a la creación, como a entretenerse más con los animalitos, con los arbolitos, con lo de acá. Entonces, de alguna manera, sí, hay mucho de misterio ahí, de cosas que nos va a costar entender y que no es necesario comprenderlas ni encerrarlas en nuestra de una manera pues racional o con palabras, que ahí es donde, si nos lo han escuchado ustedes, se los repito, es importante tener eso claro. Hay ciertos temas, eso le dicen la imitación de Cristo, que si nosotros los ignoramos, no importa, o sea, no vamos a ser juzgados por eso, ni vamos a incurrir en pecado, ni Dios nos va a condenar por eso, por ignorar ciertos temas. Mientras que hay otras cosas que sí no podemos ignorarlas. De esas sí, si las ignoramos, Dios nos va a pedir cuentas o vamos a estar incurriendo en pecado, que es cuando es la ignorancia vencible, una ignorancia que yo podría vencer, salir de ese estado de ignorancia, pero pues no me da la gana, porque estoy cómodo en mi ignorancia, como vive hoy en día mucha gente, ¿no? Acostumbrados a un estado de ignorancia en cosas que no deberíamos ignorar. En el mundo eso, la gente aprende cosas humanas, ciencias de aquí y de allá, matemáticas, artes, muchas cosas humanas que se van a quedar acá, pero en el campo espiritual y religioso se quedan como analfabetas muchos, hoy en día la mayoría, tristemente. Bueno, entonces aquí el Señor nos deja esa frase, que vuelvo y repito, es misteriosa. No la vamos a entender por qué él se olvidó de que Dios lo amaba, siendo que todo era un flujo continuo de amor. Pero eso nos da a entender también que si alcanzó a vivir bastante tiempo ahí en el paraíso, y pudo haber sido un instante, así como nos pasa a nosotros. O sea, yo sé que Dios me ama, pero a veces se me olvida. Démonos cuenta de eso. O sea, yo sé que Dios me ama, lo he sentido, creo que lo amo o siento que lo amo. Alguno podría decir yo sé que lo amo porque se lo demuestro, porque cumplo sus obras, sus mandamientos. Yo no podría todavía decir eso. Quiero amarlo, creo que lo amo, pero que yo diga yo estoy seguro, yo sé que yo amo a Dios, o puede ser que sí, pero en un grado muy, muy pequeño para lo que Él merece, o lo que ya deberíamos amarlo para todo lo que nos ha dado. Pero el punto ahí es ese, así como nos pasa a nosotros, eso como que al parecer fue lo que les pasó a Adán y a Eva. Estaban tan felices ahí en el paraíso que se les fue olvidando que detrás de todo era Dios el que se les había dado todo eso, que no era nada propio, es complejo eso, porque solo Dios sabrá hasta dónde ya había empezado a nacer en ellos algo de vanidad, algo de soberbia, ¿sí? De creerse algo por sí mismos. Y bueno, el demonio tan astuto estaba ahí pendiente, estaba atento a buscar el momento adecuado para seducir, para caer ahí con su engaño. Entonces dice Adán, ¿por qué pecó? Porque separó su mirada del atractivo divino. Y en cuanto Eva le presentó el fruto para hacerlo comer, miró el fruto y la vista sintió placer al mirarlo. El oído sintió deleite al oír las palabras de Eva, de que si comía el fruto se volvería semejante a Dios. La garganta sintió gusto al comerlo. Así que el gusto fue el primer acto de su ruina.
Si en cambio hubiese sentido desagrado al mirarlo, aburrimiento, fastidio al oír las palabras de Eva, disgusto al comerlo, Adán no habría pecado. Más bien habría hecho el primer acto heroico en su vida, resistiendo y corrigiendo a Eva por haber hecho eso. ¿Qué habría podido pasar, no? Hubiera sido muy bueno. Él habría permanecido con la corona imperecedera de la fidelidad hacia aquel a quien tanto debía y que tenía todos los derechos de su sujeción. Oh, cómo se necesita estar atento. Mire lo que les decía ahora, ¿sí? Es una cuestión de atención. Cómo se necesita estar atento sobre los diversos gustos que surgen en el alma. Si son gustos puramente divinos, darles vida, y si son gustos humanos o de pasiones, darles muerte. De otra manera hay peligro de precipitarse en la corriente del mal. Tremendo, mire, el mal es una corriente que si nos descuidamos nos arrasa, nos hunde, como le pasa a mucha gente en el mundo tristemente, ¿sí? Como le pasa hoy en día a muchos jóvenes, como le pasa a muchas personas que por esa falta de atención, viven, ¿qué es lo contrario de la atención? La distracción, la disipación. Mire, todo lo que el demonio alimenta todo el tiempo en la cultura actual. Él quiere que las personas, que el ser humano no esté en un estado de atención, porque encontraría a Dios. Ser atento es ser contemplativo, ¿sí? Es ser analítico, es estar despiertos. Ser atento es querer aprender, es querer descubrir, es querer estar vivo, ¿sí? Es un estado de estar despierto ante lo que está pasando dentro y fuera de mí. Y veamos cómo en el mundo la gente está o adormecida, o drogada, o embotada, o entretenida, o distraída, o tan ocupada que, mejor dicho, en puras cosas materiales externas. Por eso, hermanitos, si queremos aprender a vivir en la divina voluntad, desarrollemos y con la gracia de Dios pidámosle eso: enséñame, Señor, a estar atento. Y pues poner nuestro esfuerzo. Es más, el Señor en un capítulo dice que ese es el sacrificio que Él quiere que le ofrezcamos hoy en día. Es un sacrificio de atención, más que hacer largos ayunos o azotarnos o regalarle todo a los pobres, etc. Es un sacrificio de atención, que era el que Luisa le ofrecía. Ella vivía atenta a Jesús, a complacerlo, a qué sentía Él, qué quería Él, qué quería hacer en su alma, atenta a sus enseñanzas. ¿Sí? Estar atento es eso, estar con el oído bien despierto, los ojos bien atentos, los ojos del alma, como con el entendimiento despejado. Es como si yo les decía en algún momento, ¿no? Entro a un palacio de un rey, y es un ejemplo que el Señor pone. ¿Cómo estaría yo atento a ver a qué hora sale el rey de uno de esos aposentos, de una de esas habitaciones, para saludarlo, para servirlo? Y más si él me dice, o sea, me invitó a ese castillo de él porque quiere darme dones, quiere enriquecerme. Entonces imagínense cuál sería mi actitud ahí en ese castillo, cómo caminaría yo, dice el Señor, como empinado, ¿no? Decimos acá, o sea, con los pies, ¿cómo es que se dice? Como en juntillas, así como, a la expectativa, súper atento. No, imagínense uno en esa situación, entro al castillo del rey esperando a ver a qué hora sale para enriquecerme con sus dones, y yo me voy por ahí a mirar por las ventanas, o me acuesto a dormir, o me voy en un estado así mal vestido, borracho, despelucado, oliendo a feo. Eso también hace parte de la atención, ¿sí? Como arreglarse uno para el rey, espiritualmente hablando, ¿no? Y físicamente también, porque es como cuando vamos a la iglesia, que eso se ha perdido también. Eso hace parte de la crisis modernista, ¿no? La tradición de la iglesia, eso, la gente se ponía, por eso se habla de la pinta dominguera, como el traje de domingo, ¿no? Que la gente iba al domingo con su buena ropita, estrenando, incluso sus zapaticos bien brillantes, bien peinados para la misa. Claro, el hombre en su miseria, uno que otro lo haría es para que lo vean, para que la admiren, para que piensen que está bonito o bonita. Pero muchos sí, el sentido que ha enseñado la iglesia era ese, para el Señor. O sea,
como una forma de darle culto a Dios, porque es la dignidad del hombre, del ser humano que Él viene a restaurar, ¿sí? Y esa dignidad pues comprende eso, somos seres integrales, entonces comprende el cuerpo, el alma, el espíritu. Entonces aquí en este solo capítulo habría mucho que decir. Es lo mismo que le pasó al demonio, es lo que le pasó a Adán en el paraíso, lo tenía todo, pero dejó de mirar a Dios, ahí está el punto, dejó de dejarse atraer por Dios y empezó a mirarse a sí mismo, o empezó a mirar más hacia las criaturas. Entonces ahí hay una gran enseñanza para nosotros, hermanos, porque si nosotros queremos salir del pecado, empezar esa vida divina, la mejor forma y lo que más nos puede como proteger de todo eso, de tanta tentación, de tanto demonio, incluso eso lo he escuchado hoy por ahí en algunos remedios muy interesantes. Para los que entran en mi canal hay una lista de reproducción que se llama videos recomendados, se la recomiendo a los que me siguen acá en el canal. Hay una lista pública que tengo que se llama videos recomendados, se las recomiendo, valga la redundancia. Hay muchos canales muy interesantes que son afines pues a lo que yo vengo enseñando acá, afines a la verdad absoluta, a la verdad eterna, a la doctrina católica. Y ahí hoy puse ese video donde hay como unos remedios para vencer el mal que están en el diario de Santa Faustina Kowalska, súper interesantes. Y ahí el Señor confirma esto que les estoy diciendo, que el Señor nos enseña en la divina voluntad, es ¿por qué caemos en el mal? ¿Por qué caemos en el pecado? Por no estar más en Jesús. Sí, incluso Luisa en una de sus cartas dice eso. ¿Quieres saber por qué como que aún vuelves a pecar? Por tu falta de unión con el Señor. Así de sencillo, tu falta de intimidad con Él, esa falta de estar conversando con Él, ¿sí? Esa falta de estar atentos, precisamente atentos a escucharlo, a qué quiere Él enseñarme, atentos a estarle ofreciendo todo esto, es súper importante, atentos a poner una intención divina a lo que hago, ya sea lo que sea que esté haciendo, poner esa intención, más que, porque para los que están nuevos, atentos a esto que les explico así como de paso, se van superando el lenguaje, las palabras, porque como ya está más en el alma y el Señor es espiritual, Él no necesita que yo le esté diciendo las cosas hacia afuera, estilo protestante, que ellos se acostumbraron a orar, es como dándole órdenes a Dios a los gritos, una cosa horrible, que el que obra verdaderamente ya adentro, supera ya el lenguaje pues humano, las palabras. ¿Por qué? Porque ya está en la dimensión de los pensamientos, de las intenciones, de las actitudes, de los afectos, y ahí se mueve, porque ahí se mueve Dios, ¿sí? Es más, eso es una forma de protección, porque cuando yo, y eso lo decía a propósito ahí en este video de Santa Faustina que les acabo de recomendar, hay una parte en que el Señor confirma esto que les voy a decir, y es que lo que nosotros decimos, o sea, hacia afuera, en voz alta, lo escuchan, dice ahí el Señor, tanto los espíritus buenos como los malos, o sea, tanto los ángeles como los demonios. Por eso hay ciertas cosas, ahí tenemos que ser como de alguna manera astutos, hay ciertas cosas que es mejor yo no proclamarlas ni decirlas en voz alta, ciertos actos, ciertos ofrecimientos, ciertos planes, ciertos pensamientos, no estarlos contando, ni estar yo hablando solo, incluso en oraciones, o ya aprender a hablarle al Señor más en el silencio. Ustedes ven, cuando uno va al Santísimo es un entrenamiento para esto, para esa vida interior, porque allá en el Santísimo el que empiece a hablar y a orar en voz alta, duro, pues primero está fastidiando a los demás, ¿sí? Como hay gente que todavía lo hace. Y sí, está incomodando, porque hay que orar en silencio en el Santísimo. Y segundo, pues con eso está demostrando su falta de fe y su falta de conocimiento de Dios, su falta de vida interior, o sea que está acostumbrado solo a actos externos, está acostumbrado a como una dimensión de la fe, sí, muy superficial, digámoslo así, muy de labios para afuera, como se dice. No con eso quiero decir que esté mal la oración vocal, para nada.
siempre va a ser necesaria, así como la oración de los principiantes es esa, la oración vocal. Pero hay que saber cómo y dónde. Por ejemplo, el rosario en familia, obviamente, oración vocal, la misa, sobre todo la oración vocal es muy buena y muy necesaria cuando es en un contexto de comunidad, una oración comunitaria, una oración en grupo, en la familia, en la iglesia, en la misa. Ustedes ven, no debe contestar en voz alta, tampoco hay gritando, como algunos que lo hacen como para llamar la atención, ¿no? Pero sí en voz alta, cantar, eso está bien. Pero aquí en la Divina Voluntad estamos hablando de la vida cotidiana, de la vida íntima, del día a día, del segundo al segundo, de esa intimidad que solo Dios conoce. Ahí es muy bueno yo habituarme a superar ya, o sea, vivir en un continuo diálogo con el Señor sin necesidad de palabras, porque Él ya lo sabe todo y Él nos ve sobre todo en la intención. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro eso. En algún momento seguiremos ahondando cuando entremos más en el tema de la oración. Pero aquí el punto es este: el hombre cayó porque dejó de mirar al Señor, y esa mirada interior, dejó de escucharlo y empezó así, como nos dice aquí el mismo Señor, empezó a encontrar más gusto en otras cosas que en Dios. Y aparte de eso, el demonio, viendo ya como esta actitud que ya estaban haciendo en ellos, de dejar de estar fijos en Dios, llegó y les presentó el fruto. Y ellos empezaron a ver que era como gustoso a los sentidos. De esto también aprendemos eso, ¿no? Que el pecado, el demonio y las tentaciones siempre nos las van a presentar a través, o sea, él busca hacernos caer en pecado, conociendo el lado débil o esa pasión dominante que tiene cada uno de nosotros. Siempre va a buscar tentarnos con algo que sea gustoso, algo sí que nos guste, alguno de los sentidos. Sí, sea el que le gusta hablar, le gusta el chisme, le gusta ver cosas, ver mujeres o ver hombres, escuchar, ¿sí? Escuchar cosas también que son pecaminosas, con la gula, con algo que sea aparentemente bueno, o con algo que incluso es bueno en sí mismo, ¿sí? Porque el dinero es bueno en sí mismo, el sexo es bueno en sí mismo, la creación toda es buena en sí misma, la comida es buena en sí misma, como dicen por ahí en la Biblia en alguna parte, para el bueno todo es para bien, pero el malo dice el trigo, algo así dice, creo que es en los proverbios, el trigo, el vino, el aceite son cosas buenas en sí mismas, pero para el malo eso se le convierte en eso, en vicio, en mal. El vino es bueno en sí mismo y dice que alegra el corazón de los hombres. Pero si ya la persona se vuelve un alcohólico y tiene que estar borracho a toda hora, o sea, ya sabemos eso, todos los excesos son malos. Pero eso es importante saberlo, que las cosas no son malas en sí mismas, pero cuando yo encuentro mi gusto ahí, mi contento ahí y no en Dios, entonces ya las empiezo a volver ídolo. Acuérdense que el verdadero ídolo, muy contrario a la doctrina ingenuamente estúpida de los protestantes, de los sectarios, ellos enseñan que los ídolos son las imágenes católicas, ¿sí? Eso es completamente falso. Los verdaderos ídolos es todo aquello que se pone en el lugar de Dios, que, vuelvo y repito, puede ser algo que es bueno en sí mismo, y ellos sí que quedan en verdaderas idolatrías, como idolatran el dinero, como idolatran la materia, cómo se idolatran a sí mismos, la vanidad, la música, la idolatran muchísimo, en fin, todo lo que le da placer a los sentidos. Bueno, aquí en resumen, muchas enseñanzas, pero una importante: aprendamos, para no seguir hundidos en el pecado, a encontrar nuestro contento y nuestro gusto en Dios. Eso es la sabiduría. Acuérdense que sabiduría es eso, encontrarle sabor, encontrarle gusto a las cosas santas. Eso es una persona sabia. El verdadero sabio es el que encuentra un gusto en las cosas de Dios, en las cosas santas, del verdadero Dios, ¿sí? Porque hoy, con tanto ese sincretismo religioso, todo ese revuelto y todo lo de la nueva era y todo eso, hay gente que interpreta que un santo puede ser un gurú de la India, un monje tibetano, ¿sí?
hasta un hippie marihuanero puede ser una persona sabia para muchos, a un satánico se puede llegar hasta ese punto, un filósofo masón para muchos es un sabio. Esos no son sabios, empezando porque dice la palabra de Dios, la verdadera el principio de la verdadera sabiduría es el temor de Dios. ¿Sí? El principio de la verdadera sabiduría es el temor de Dios, del Dios único y verdadero. Entonces, ¿qué sabiduría va a haber en esas vertientes que no reconocen al único y verdadero Dios? Claro, estoy hablando de esa sabiduría verdadera, espiritual, porque sí, como enseña San Luis María de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, hay otros tipos de sabiduría. Hay una sabiduría carnal, y una sabiduría humana, y una sabiduría satánica. Entonces, sí, de alguna manera esos filósofos que han servido de secretario del diablo han sido sabios, pero con una sabiduría satánica, porque sí, de hecho son muy manipuladores con las ideas, con los conceptos, con las palabras, y logran embaucar a cualquiera. Muchos de estos escritores, y filósofos y literatos también, escritores, que muy inteligentes, pero con una sabiduría del diablo. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron esas consecuencias? Entonces ya vimos, concluyendo esa parte, cayó el ser humano teniéndolo todo, por lo mismo que el demonio, teniéndolo todo. Sí, hay una cuestión ahí de la voluntad también ya, de la intención. La recta intención me une a Dios como una flecha, digamos como una recta, hagamos de cuenta una rueda. Ese ejemplo yo lo he puesto varias veces, pero lo repito para los nuevos. Una rueda que tiene como esas astas o esos, ¿cómo se llama eso? Como unos rines, tiene una estructura que conecta con el centro. Así es el universo. Todos los 9 coros de los ángeles giran alrededor de la Santísima Trinidad en un orden perfecto, conectados, digámoslo así, como enchufados con Dios, con el centro, por esa recta intención, por esa divina voluntad, porque quieren lo que Él quiere. En el momento en que alguna criatura ya su voluntad, su intención no es recta sino curva, porque estás queriendo desagradarse solo a sí mismo, complacerse a sí mismo, ya deja de mirar a Dios, ya deja de estar centrado en Dios y empieza como a desvincularse de Él. Y así fue que se originó el mal en el universo y en la tierra, como estamos viendo, tanto en aquel Luzbel como en Adán. Empiezan a dejar de tener esa recta intención, y eso es lo que nos pasa a nosotros muchísimo. Siempre que pecamos hay algo, ahí como que se repite ese movimiento, ¿sí? Ese movimiento de la serpiente que se enrosca sobre sí misma. Dejamos de estar atentos a Dios, y díganme ustedes si no, ustedes seguro son muy santos, muy santas, y no les pasa eso. Pero bueno, si es que en algún momento cayeron en pecados o aún lo hacen, estén atentos a eso. ¿En qué momento yo actúo como si Dios no me estuviera viendo? Prácticamente como si Él no existiera. Actúo y lo amo, y después lloro y me arrepiento y hoy me confieso. Pero en el momento en que caigo en la tentación y voy y peco, estoy actuando como si para mí Él no existiera, ¿sí? Como si Él no me importara, como si no hubiera nada entre Él y yo. Entonces ahí vemos cómo el corazón del ser humano es eso, es traidor, es inconstante, es voluble, es lleno de miserias, muy cambiante. Bueno, entonces concluyendo ahí también, para no pecar, estar más atentos a Él, con una mirada interior puesta en Jesús, un ojo puesto en lo que hacemos y otro ojo puesto en el Señor, ¿sí? Un estado de continua atención con Él. No bajar tanto la guardia, ya no, en estos tiempos tan peligrosos y malvados en los que estamos, no podemos seguir en el relajamiento, digámoslo así, que nos habíamos acostumbrado. Porque el estado de atención también es eso, como un estado de guerra, de estar en guardia. Imagínense un soldado en plena guerra, vive en guardia, vive atento. Ahí es otro ejemplo muy bueno para entender el estado de que nosotros debemos llegar a vivir, el estado que Dios quiere de nosotros, estar atentos, porque eso, estamos en guerra, rodeados de enemigos, pero rodeados también de amigos, que son los ángeles, la Santísima Virgen, los santos.
atentos a que Dios me quiere utilizar para cosas muy grandes, para bien de la iglesia, para bien de la humanidad. Pero el que no está atento es un soldado dormido que llegan los enemigos en cualquier momento y se lo llevan prisionero o lo matan. Y empiezan por quitarle todas las armas. Entonces lo mismo al alma que no es atenta. Ya vemos a qué estados de abismo las están llevando los demonios, porque es que no ves, ¿sí? Lo que tantas veces he dicho, que es muy preocupante ver, sobre todo los jóvenes, estas últimas generaciones, los estados de locura, de absurdo, de fealdad, de monstruosidad a los que los demonios los están llevando. Ahora veamos cuáles son esas consecuencias del pecado original. El hombre se prefiere a sí mismo en lugar de Dios, se pone contra Dios y contra su bien. Tremendo eso, o sea, llega al punto de ponerse contra Dios y si yo me pongo contra Dios, estoy yendo en contra de mi propio bien y del bien en general, del bien del universo. O sea, estaba actuando de manera irracional, como un demente, cada vez que pecamos. Nos dice el Señor en el volumen 23: hija mía, cuando Adán pecó sucedió la retirada de la unidad de mi voluntad por ambas partes. El hombre se retiró de ella y ella se retiró de él. Y con retirarse la mía, el hombre perdió mi unidad, todos sus méritos y los derechos que Dios le había dado al crearlo, porque él fue el verdadero desertor del reino de mi voluntad. Y el desertor pierde todos los derechos y la posesión de sus mismos bienes. Tremendo, o sea, es una pérdida también, como decía ahora, así como la imaginación, la inteligencia y esta vida, o sea, esta condición humana no alcanzamos para medir cómo era el estado de perfección en que Dios creó a Adán y cómo era el paraíso, así como no nos alcanza para intuir, medir o conocer a Dios mismo. Tampoco nos alcanza para medir todo lo que perdió el hombre por el pecado, todo lo que perdimos. Como tantas veces lo repito, empezando porque no moría el ser humano. Estábamos diseñados para no morir. O sea, cuando yo medito en eso y soy consciente de eso, Dios mío, es tenaz. O sea, la vida eterna era aquí, era desde ya. O sea, la tierra, cada cosa era para que no existiera la muerte. No sé, me imagino yo, hasta las flores eran eternas. O no sé cómo sería con la creación, con la naturaleza, pero la muerte no existía. Entonces me imagino que las cosas no se marchitaban. Todo estaba revestido de una atmósfera de pura luz dorada, que es la divina voluntad. Y ahora todo quedó revestido con un manto gris, ¿no? Que dice en la Biblia, en algún libro del Antiguo Testamento, que dice ahí: el Señor quitará el manto que cubre las naciones. Eso, hay un manto gris, una estela de muerte que cubre todo el mundo desde hace siglos, desde que el hombre cayó. Y una estela gris que ya se está poniendo es cada vez más negra, ¿no? Cada vez más espesa. Entonces, así como el hombre se retiró de esa divina voluntad, la divina voluntad se retira de él. Y al retirarse esa divina voluntad perdió la unidad, o sea, esa unidad con Dios, consigo mismo, con la creación. Perdió todos sus méritos y los derechos que Dios le había dado al crearlo. Entonces eso, como uno que es creado rey y queda convertido como en un indigente. Una cosa así para que entendamos. Yo hablaba con él, dice en el volumen 20. Yo hablaba con él como a un hijo, y él conmigo como a su padre. O sea, había esa intimidad, esa familiaridad, esa confianza plena. Pero en cuanto se sustrajo de mi voluntad, perdió el primado, la primogenitura, y junto con eso perdió todos mis bienes. No sentía ya en él la fuerza de sostener mi presencia. Miren eso tan tenaz que está diciendo el Señor ahí. No sentía en él la fuerza de sostener mi presencia. Claro, es que la presencia de Dios no es cualquier cosa. Eso es tanto así como tantas veces lo he repetido, que los que han estado al otro lado, como Marino Restrepo, como Gloria Polo, dicen eso, que
que el alma preferiría botarse voluntariamente de cabeza al infierno antes de estar en la presencia de Dios con una mancha así fuera del tamaño de una mota. O sea, puede ser una mancha pequeñísima, pero no resiste la presencia de Dios. Por eso el alma, para permanecer en la presencia de Dios, tiene que estar completamente santa. Por eso existe el purgatorio. Tiene que estar completamente limpia, completamente transformada en otro Dios, en otro Cristo, para poder soportar tanto voltaje, ¿sí? Tanta gloria, tanto amor, tanta santidad, tanta pureza. Todo eso. Pero en cuanto se sustrajo de mi voluntad, perdió el primado, la primogenitura, y junto con eso perdió todos mis bienes. No sentía ya en él la fuerza de sostener mi presencia, ni yo me sentía atraído por una fuerza y voluntad divina para ir a él. Por eso todos sus vínculos conmigo quedaron despedazados. Miren esto tan doloroso. O sea, si nosotros no estuviéramos con este peso de la carne y estas vendas que tenemos, algunos más, algunos menos, estaríamos llorando al escuchar esto. Sí, o sea, si viéramos la cosa como es en realidad, si pudiéramos profundizar en el pleno sentido de estas palabras, se nos despedazaría también el corazón de dolor. Escuchar a todo un Dios diciendo esto, ¿con qué tono se lo diría a Luisa cuando le dictó estas palabras? Por eso estos libros hay que meditarlos, y meditarlos es usar las potencias del alma, incluyendo también la imaginación, porque hay partes en que dice, y Jesús, todo afligido, me dijo. Entonces yo medito en eso, ¿cómo será ver al mismo Dios afligido, triste, por la criatura que es pequeñita, pero que pareciera que para él fuera grande, algo muy grande, algo que ama mucho? Entonces, ¿cómo diría el Señor estas palabras llorando, me imagino yo? O sea, esos vínculos conmigo, dice el Señor, quedaron despedazados. Y por lo tanto el mismo corazón del Señor quedó despedazado. Por eso el corazón de Jesús está así, rodeado de espinas y traspasado. Por nuestra ingratitud. Porque es el hombre el que despedaza ese plan. Acuérdense, sí, en la clase anterior les explicaba lo de ese conducto, como esa vena divina que me conecta con Dios, y cómo el hombre convirtió esa gran vena ancha a través de la cual Dios podía derramar mucho y recibir mucho del hombre, convertido prácticamente en un pequeño conducto por el que apenas le circula un hilo de vida, si no se moría. Qué hermoso eso, entender con este ejemplo que yo, entre más conozca estas verdades y entre más viva en la divina voluntad, ese pequeño conducto vuelve a ensancharse, vuelve a crecer, hermanitos. ¿Se imagina eso? Entonces Dios me va a poder dar más de lo que Él es, y yo le voy a poder dar más también, más de lo que Él mismo me da, más de su amor. Porque de lo que yo le ofrezca de mí mismo es con cosas imperfectas, manchadas, sucias. Por eso la divina voluntad, yo recibir de lo del Señor para ofrecerle a Él sus mismas cosas dignas de Él. Por derecho ya nada le tocaba, y no más me pudo ver develado, sino entre rayos y eclipsado en mi luz, en aquella luz de mi voluntad que Él había rechazado. Él ya no pudo ver más a Dios, sino que ya lo veía así entre rayos, entre luz, por allá como eclipsado en su luz, dice. Pero en ese momento en que estaba recién sucedió esto, ¿no? El pecado. Pero ya después salen, ya no podía ver ni esos rayos de la presencia de Dios. Pierden otra consecuencia del pecado. Mire todas estas consecuencias del maldito pecado, que nosotros, dice Luisa en algún momento, si la humanidad supiera lo que es el pecado, lo desterrarían de la tierra como el peor de los monstruos, ¿sí? O algo así dice. O sea, nadie le haría caso, nadie, en nosotros debe ir creciendo eso, un odio al mal, odio al pecado. Dios tiene eso. En esa falsa concepción de todo ahora, y llega uno a decir de odio, no, todo caridad, todo tolerancia, ¿no? Si hay que odiar el pecado, si hay que odiar la maldad, no a los malos,
no a los pecadores. Ustedes ya saben eso, como siempre repite la iglesia, sino el pecado. Pierden el don de la divina voluntad por su desobediencia. Que aquí ya, o sea, con solo esto ya, o sea, cuando se conoce esto más en profundidad, entendemos qué es el don de la divina voluntad y entendemos que el perder ese don, o sea, no es equiparable a nada. O sea, perder la divina voluntad, hagan de cuenta de eso. El hombre tenía una vida divina y se quedó con una vida humana. Perdió esa vida de cielo, o sea, de una inmensidad, de una potencia, de una altura, de una luminosidad inimaginable, y se quedó con una vida así de tierra, ¿sí? Pequeñita, ya de pocos años, una vida que sí es como comparar el cielo y la tierra, comparar el blanco con el negro, o sea, un contraste total, pasó al otro extremo. Y eso que Dios en su bondad, ese cambio ha sido progresivo, ¿no? Porque acordémonos que seguro cuando Adán y Eva cayeron y perdieron todo esto, pero eran muy superiores a lo que somos nosotros ahora, empezando porque vivían casi 1000 años. Entonces su fuerza, su belleza, su sabiduría, su inteligencia, sus capacidades. Por eso todo este rollo de la evolución que yo tanto critico es una estratagema satánica de mentira tras mentira, mentira tras mentira, hasta y repetirla, y métansela desde niños en el colegio, que ahora hasta los mismos católicos dan eso por sentado. O sea, la gran mayoría de gente se comió todo ese cuento y resulta que es una cosa completamente absurda, completamente ilógica, ¿no? De los que se quedaron creyendo en la evolución son facilistas. Hay una pereza ahí de no investigar más, de no estudiar más, de no orar más, y una falta de Dios, de vida espiritual, de conocer al Señor, ¿no? Entonces no, ninguna evolución. El hombre era un gigante y ahorita está volviendo casi, ahí sí, o sea, es al revés. Sí, no es como nos lo pintaron, que el hombre era un simio y ahora ya es, mejor dicho, un semidios. Es al revés, era un dios, era uno con Dios, y ahora se está volviendo un mono, se está volviendo un primate. Es al revés el dibujito. Tú vas a hacer eso, un dibujito en que esté el hombre así grande, así luminoso, un Adán, y ver cómo se va volviendo un mostrico, que es lo que le está pasando al ser humano ahora. Está yendo es para atrás y para abajo, retrocediendo totalmente. Y viene Cristo con la redención a levantar ese hombre caído, a restaurarlo, a dignificarlo otra vez. Y ahora, con todo esto del modernismo, del renacimiento, desde el renacimiento hacia acá, entonces no, volvamos al paganismo, o sea, anular la obra de Cristo y de la iglesia. ¿Quién está ahí? Los demonios, obviamente. Y las multitudes ciegas y embrutecidas, muy fáciles de manipular, creyendo que el hombre está en su mejor época, mejor dicho. O sea, en ese sentido, ¿no? Porque en el sentido, digamos, ya desde la fe sí puede ser la mejor época, porque ya está muy próximo a acabarse todo esto y a que venga el reino del Señor. Bueno, entonces rechazo, otra consecuencia del pecado, el rechazo o alejamiento de la verdad. Llegan a tener miedo de Dios, concibiendo una falsa imagen de Él. Su naturaleza quedó debilitada e inclinada al pecado por la concupiscencia. Una naturaleza eso débil, que tiende siempre al mal, en un desorden en todo sentido. Bueno, entonces seguimos, dice, perdió la virtud generativa de generar con sus actos vidas divinas. Esto es leerlo despacito, meditarlo, porque es muy profundo. Imagínense, aquí ya nos están metiendo partes, o para explicar este tema, partes de capítulos del volumen 36, del volumen 34, que esto ya es muy muy elevado. Y como había dicho en algún momento, la misma Luisa Picarreta
estando ya escribiendo estos últimos volúmenes, decía que ese mar, ese conocimiento de la divina voluntad, es tanto, es un mar tan grande, tan infinito, que ya hasta ahora estaba conociendo las primeras vocales, dice ella, imagínense. Entonces, ¿qué diremos nosotros? Nosotros somos unos parvulitos, estamos en pre-kinder, no sabemos ni las vocales, mejor dicho. Pero bueno, con la ayuda del Espíritu Santo ahí algo vamos entendiendo, algo vamos viviendo también, que es lo más importante. Y bueno, que el Señor tiene esa costumbre de, como el mismo Jesús lo dice en el Evangelio hermosamente, dice: te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has querido revelar estas cosas a los pequeños, a los sencillos, y ocultarlas a los soberbios y a esos que se creen grandes. Lo mismo con la divina voluntad, ¿no? Eso, para los sencillos, los pequeños cogen todo esto más fácil. Porque los que están muy llenos de sí mismos, muy apegados a la letra, muy estudiados, en fin, rechazan esto, ¿no? O sea, de una vez se cierran, ¿no? Eso, o mientras esta no sea canonizada, no, igual. Para muchos de estos muy tradicionalistas, las canonizaciones que se hagan y que se han hecho desde los años 60 hacia acá no valen nada, según ellos. Como si ese es hay un pequeño paréntesis, un gran error en los que caen ahora muchos que van por esos sectores, por esas corrientes muy tradicionalistas. Yo no soy modernista, y ustedes ven que yo critico y hablo mucho, o sea, realmente del modernismo, pero es que ser modernista no es solamente el que va a la misa moderna, o ser tradicionalista no es el que va a la misa tradicional, no es la cosa tan fácil. O sea, ser tradicional o ser modernista es una cuestión de pensamiento, de mentalidad, ¿sí? De filosofía. Hay que estudiar muchas cosas para entender eso, porque yo conozco, hay gente que va a la misa tradicional, pero en su vida es muy modernista. Porque ¿en qué consiste eso? El modernista es el que vive en función de sí mismo, en función de lo de acá, en el materialismo, que piensa que por ir a esa misa ya con eso basta, pero no hay un serio proceso de conversión, de hacer algo por Dios, no hay una mentalidad de iglesia, de apostolado, de misión, de entrega, de sacrificio, de reparación, lo que es el alma víctima. En ese sentido yo conozco eso, gente que va a misa moderna, que va a la misa moderna, pero pueden tener más vida espiritual y una mentalidad más tradicional que los que van a la misa tradicional. Es que la cosa es bien compleja. Como lo mismo con el tema de Bergoglio. Pueden haber unos que todavía lo defienden y pueden ser gente que se está santificando más que unos que están contra él y saben la verdad y dicen: no, este es un impostor, no sé qué, pero en su vida no. O sea, es una prueba bien compleja que es muy personal, muy en el campo de cada alma, en su fuero interno, en sus intenciones, ¿sí? Con qué intención hace las cosas, con qué seriedad está queriendo amar a Dios y vencer su propia miseria, su propio pecado. Pero basarse en cosas externas es muy complejo, porque en todas las espiritualidades, aún en lo tradicional, se puede caer en la soberbia espiritual muy fácilmente. Aquí en lo de la divina voluntad también, os advierto eso. No, yo ya estoy estudiando la divina voluntad, o yo voy a un grupo de la divina voluntad, entonces ya, mejor dicho, ya estamos por delante de todo el mundo y esto es lo mejor y lo más perfecto. Entonces cuidado, porque por ahí pueden meterse el demonio a llenar esa alma de una soberbia espiritual que lo lleva a condenar, a juzgar, a creer ya que está en otro terreno por encima de todo. Que Dios nos libre de eso, porque la soberbia espiritual es lo peor que hay, lo peor, o sea, el pecado más grave que hay, lo que más nos puede alejar de Dios, más que otro vicio, es la soberbia espiritual. Bueno, entonces dice: perdió la virtud generativa de generar con sus actos vidas divinas. A lo más pudo hacer obras, no vidas. Tremendo esto, men. Por esto es del volumen 36, porque en estos últimos volúmenes el Señor habla muchísimo de los actos que se hacen en la divina voluntad. Explica toda esa ciencia de lo que sucede en el universo
cuando la divina voluntad está actuando en una criatura, cuando el alma humana permite, ¿sí?, libremente deja que sea esa voluntad divina la que actúe en mí. El Señor explica cómo cada acto puede ser un paso, respiros, latidos, las cosas más sencillas ya se convierten en soles eternos, o sea, en vidas divinas. Esto es de un voltaje tan alto, hermanitos, que vean con un ejemplo. Un árbol de manzanas produce muchas manzanas, y de cada una de esas manzanas salen muchas semillas, que de esas semillas podrían salir otros árboles de manzanas y así sucesivamente. Entonces de ese árbol de manzanas es como si salieran vidas de manzanas. Se reproducen esas manzanas. Ahora imaginémonos que el ser humano, o sea, tú y yo, estamos llamados a ser árboles de Jesús. Árbol de Jesús, imagínate eso. Ser un árbol de Jesús. ¿Ustedes entienden lo que eso significa? Y que de mí salgan tantas vidas divinas de Jesús, que se multipliquen al infinito. Eso es vivir en la divina voluntad. ¿Se imaginan eso, hermanitos? Esto es muy grande, muy hermoso. O sea, y el Señor explica eso, o sea, como si de mis actos se multiplicaran y se transformaran como en ese reino espiritual. Estamos hablando en ese mundo de lo sobrenatural, de lo invisible. Así yo no sienta, así yo no vea nada, pero es que es espiritual, hermanito. Así como en la Eucaristía, en cada partícula hay una vida divina de Jesús. Ese ejemplo nos lo pone el mismo Señor en estos libros. Él explica eso, cómo esas vidas divinas son, o sea, en cada hostia, sí, esa hostia consagrada, ¿no?, donde ya está Jesús ahí, una vida divina de Jesús, yo la parto en miles de pedazos hasta que queden prácticamente solo para las mismas partículas, o sea, la vuelvo polvo, la amigo hasta volverla polvo. En cada uno de esos pequeños partículas de esa harina, de esa hostia consagrada, hay una vida de Jesús. O sea, se multiplica. Eso pasa con los actos hechos en la divina voluntad. Y aquí el Señor nos está dando a entender que Adán en el paraíso, cada obra de él, cada acto era una vida divina que se generaba. O sea, como si de nuestros actos pudieran salir esos nuevos cielos, nuevas tierras. Todo eso lo explica el Señor en estos volúmenes más avanzados. Ahora imagínense eso, perder eso, y ya que de sus actos prácticamente no sale nada o sale muy poco, pudiendo salir vidas divinas. Es que es una cosa, una pérdida, Dios mío. Él, unido con nuestro querer, tenía la virtud divina en su poder, y por eso podía formar con sus actos cuantas vidas quería. No pudo más hacer trabajo de oro no pudo hacer más trabajos de oro investidos por el refulgente sol de mi querer. Debió contentarse con hacer trabajos de fierro, y en ocasiones trabajos sucios, llenos de pasiones. Descendió en el abismo de las miserias. La fuerza, la luz no estaban más en su poder. Solo Dios puede hablar así, hermanos, y solo Dios puede hablar de esto, de esta manera. Hay otro ejemplo parecido en que el Señor dice que es como si el hombre tuviera una materia, una materia prima de puro oro, un hilo de oro para hacer sus trabajos, cuando vive en la divina voluntad y cuando Adán vivía en la divina voluntad. Y cuando por el pecado ya el hombre, ya ese hilo de oro le es cambiado por un hilo de hierro, de cobre, o un hilo de lana, ¿sí?, de tela. Entonces ya sus obras pierden totalmente el valor que tenían. Imagínate eso, que la materia prima con que yo viviera, hiciera todos mis actos, fuera oro puro, espiritual, oro eterno. Mis latidos, oro, bolas de oro salen de mis latidos, de mis miradas, del parpadear de mis ojos, de mis pensamientos, de mis afectos, salen globos de luz dorada, eterna. Eso es vivir en la divina voluntad. Y en la voluntad humana no sale esos globos de oro, sino como unas bolitas de barro que pertenecen a la tierra, se pierden en lo temporal, no queda nada de eso. Y más si son obras de pecado, ¿sí?, de oscuridad, pues no salen ni siquiera bolitas de barro, sino bolitas de una materia pútrida y venenosa,
que enferma al universo, que ofende a Dios, que amarga al mismo Dios, y que pareciera que al único que saca ventaja de esos actos, pues ya sabemos quién es, el demonio. Descendió en el abismo de las miserias, la fuerza, la luz no estaban más en su poder. Una pregunta hasta ahí, ¿se entendieron ese ejemplo de llegar a ser, a lo que estamos llamados, llegar a ser como un árbol de Jesús? Esto de la virtud generativa es tremendo, porque también, para que entiendan más esto, que es súper importante, el Señor explica también en un capítulo que todas las cosas que Él hizo, todos los seres que Él hizo tienen la capacidad generativa de reproducirse, de generar otros semejantes a sí mismo. Entonces un pajarito tiene la capacidad, tiene como el poder de generar otros pajaritos que pueden ser semejantes o incluso mejores a él, ¿sí? Como pasa con nosotros, el ser humano tiene esa capacidad generativa también. Tanto el hombre como la mujer tienen esa capacidad, se unen esas dos semillas, de generar otros hombres semejantes totalmente a nosotros, parecidos en todo, y que pueden llegar a ser, incluso muchas veces, como pasa, los hijos mejores que los padres. Pueden ser incluso más fuertes, más altos, y según la vida que lleven pueden llegar a ser más sabios y más santos. Ustedes ven, hay santos que fueron santos y sus papás no eran santos, ni fueron santos, o sea, fueron mejores que sus padres. Entonces Dios había creado al ser humano con la capacidad de generar esos semejantes a sí mismos, pero divinos, eternos. Pero hay el ejemplo, y a lo que va el Señor ahí en ese capítulo es que Él dice: si todo lo que yo creé tiene esa capacidad de generar seres semejantes a sí mismo, ¿será que yo no tengo esa capacidad? O sea, ¿será que Dios no podría generar otros dioses? ¿Ah? Tremenda esa pregunta. ¿Dios tiene la capacidad de generar vidas divinas? Sí, claro. O sea, si Él le dio esa capacidad a todo, una planta puede producir otras plantas iguales a ella. Dios tiene esa capacidad. Por eso Adán era un hijo de Dios, o sea, era un pequeño Dios, era un semejante a Dios. Por eso que dice el Génesis, nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces Dios hizo al hombre semejante a Él y le dio la capacidad de que de Él salieran otros dioses, otros semejantes a Él. Y eso no es ninguna herejía, aunque a algunos les suene raro, porque dioses, lo dice la Biblia, no dicen, San Pablo le dijo a los griegos, no dicen vuestros poetas dioses sois, y el Señor dice eso. O sea, si me dicen a mí, o creo que fue el mismo Jesús el que le dijo eso a los fariseos, y también pues todo está resumido en Juan 17, que sean uno como tú y yo somos uno. O sea, que seamos Dios, en Dios y para Dios. Vuelvo y repito eso para que no se preste para confusión. Es ser Dios, pero con Él, por Él y para Él, con su gracia, sabiendo que por sí mismo no es posible eso. Mientras que ese ser como dioses, con D minúscula, que ofrece el demonio y que se lo sigue ofreciendo al ser humano, es ser como dioses, pero sin Dios, por sí mismos, y yendo es contra Dios, o sea, combatiendo al mismo Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado? No ser como Dios, sino ser como el demonio. ¿Sí? Esa es la gran diferencia, total, abismal, una diferencia abismal. Si es con Dios, como los santos, con su gracia, y para darle gloria a Él, con esa recta intención, sabiendo que es una obra de Él, no mía, sí podemos llegar a ser como Dios. Pero si no es así, vamos a ser es como el demonio, vuelvo y repito, que es lo que vemos con ese hombrecito moderno, ciego, soberbio, desobediente, rebelde, que no quiere servir al Creador. ¿A quién se está pareciendo? Pues al demonio. En cuanto pecó, dicen al volumen 34, en cuanto pecó sustrayéndose de mi voluntad, la alegría partió de él. O sea, se fue, lo dejó solo, quedó sin alegría. Y todas las cosas creadas se retiraron en su seno, las alegrías que poseían, dando al hombre solo los medios necesarios, no como a dueño y señor, sino como a siervo ingrato. Repito eso.
la alegría partió de él y todas las cosas creadas se retiraron en su seno. O sea, las alegrías que poseían, o sea, como que de alguna forma así se rompió esa conexión también con la creación. Entonces todas las cosas como que de alguna forma escondieron sus misterios, sus bellezas, todo lo que tenían para ofrecerle al hombre, como que se retrajeron, se replegaron, dando al hombre solo los medios necesarios, no como a dueño y señor, sino como a siervo ingrato. Mira entonces, de nosotros no salió la infelicidad, ni podíamos darla porque no la teníamos. Dar lo que no se tiene es imposible. Así que fue el pecado el que arrojó en el hombre la semilla de la infelicidad, del dolor y de todos los males que lo asedian dentro y fuera. Tremendo eso, hermano. O sea, claro, uno no puede dar lo que no tiene. Dios lo tiene todo, pero todo lo bueno. Entonces todos los males no nos los dio Él. ¿Sí? Para tantos ignorantes voluntarios, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué matan? ¿Por qué hacen esto y lo otro? Pues por la voluntad humana, precisamente por no creerle a Dios, por no obedecer a Dios, por no confiar en Dios, por no escucharlo, ¿sí? Por no interesarnos por Él. Por eso es que el hombre sigue cayendo cada vez en abismos más profundos de maldad, de vicios, de cosas asquerosas y infernales, despreciables, viles, que lo destruyen por sí mismo, no por Dios. Dios no había dado Dios no creó la muerte, y eso está en la Biblia, ¿sí? La muerte entró al mundo por envidia del diablo, dice en la Biblia. Dios no creó la muerte, no creó el dolor, no creó la infelicidad, ningún mal. El hambre, ¿será que Dios manda el hambre? Consecuencias del pecado y de la estupidez humana. Si la tierra con toda yo me pregunto eso, o sea, si la tierra así con toda la maldición que tiene encima por el pecado y produce con tanta abundancia de frutos, ¿qué será cuando el Señor reine? ¿Cómo sería en el paraíso? Y no solo eso, que produce tanta abundancia de frutos, sino a pesar de que hay tanta injusticia, tanto mal manejo de cuántos hombres eso, que lo que sabemos, ¿no? Que hay unos que botan toneladas de comida mientras en otros países están muriendo de hambre. Entonces, claro, Dios da una abundancia a pesar de todo ese pecado, a pesar de que los campesinos, los que cultivan la tierra, muchos, la mayoría se han ido a las ciudades, pero ahí sigue habiendo comida en abundancia. Es impresionante, es un milagro de Dios. Pero hay muy mal manejo. Entonces, ¿cómo sería así eso? Si el hombre fuera justo, compartiera a todos, pues no habría hambre. Entonces podríamos decir que en el paraíso todo le aportaba más al hombre de lo que le aporta ahora. Es lo que el Señor nos está queriendo decir ahí. Yo me imagino que Adán veía todo lo que quería, las células, las cosas más pequeñas y más grandes. Su ojo podría admirarse del sol de una manera que no alcanzamos a imaginar, mientras que nosotros no aguantamos la luz del sol. Él podría hasta penetrar dentro del sol si quería y recibir todo ese te amo de Dios ahí, dentro de cada célula, de cada cosa, y todo le revelaba sus secretos, sus misterios. Por eso fue que Adán pudo ponerle el nombre, bautizar cada cosa, porque poseía el conocimiento pleno de cada cosa, como ya les había explicado en algún momento. Rompe el hombre con el pecado, rompe el orden debido con respecto al fin último. O sea, si no cumple el fin, no cumple los objetivos para los que Dios lo hizo, daña, ¿no? Trunca todo, distorsiona, desvía para lo que habíamos sido creados. Queda sometido a la ignorancia y al sufrimiento y empieza a estar sometido al dominio de la muerte. Ahí también hay un misterio grandísimo. En todo esto del primer hombre hay mucho de misterioso. El Señor si no lo ha querido revelar es por algo. Por ejemplo eso, ¿cómo es posible que el primer hijo que sale de una pareja santa sea malo? Que es Caín, que mata a su hermano Abel.
y cómo es que antes de cuando estaban en el paraíso no habían concebido hijos, y cuando ya salen expulsados del paraíso ahí sí empiezan a concebir hijos. Esos son misterios, cosas que no entendemos. Entonces en el volumen 30 dice: en cuanto rechazó nuestra divina voluntad con hacer la suya, nuestro fiat retiró su vida y el don del cual había sido portador. Por lo tanto quedó al oscuro sin la verdadera y pura luz del conocimiento de todas las cosas. En el volumen 30 también dice: en cuanto hace su voluntad sin hablar, dice a su creador. Mire lo que dice el Señor de lo que nosotros hacemos cuando pecamos, cuando hacemos nuestra voluntad humana. Y ojo, porque muchas veces hacemos nuestra voluntad humana no solo cuando pecamos, pecados mortales, y nos toca irnos a confesar, cosas que clara y evidentemente van contra los 10 mandamientos, sino que también hacemos actos de voluntad humana de manera continua. Cuando yo no hago las cosas con un fin sobrenatural, cuando yo no hago las cosas ofrecidas a Dios, cuando no las hago con verdadero amor, sino que las hago por autocomplacencia, por vanagloria, o solo con intereses de tierra. Puede ser que no estoy cometiendo un pecado mortal, pero estoy viviendo en la voluntad humana. Entonces dice el Señor: en cuanto hace su voluntad sin hablar, o sea, con los actos, no con las palabras sino con los hechos, dice a su creador: retírate, no tengo dónde poner tus dones. Si tú me hablas no te entiendo, tus sorpresas no son para mí, yo me basto a mí misma, porque sin mi voluntad, tenaz eso, es el demonio actuando en el hombre. O sea, en vez de que Dios actúe y viva en el hombre, llegas el demonio a actuar en el hombre, y repitiéndole esto a Dios, porque esas son palabras del demonio. No tengo dónde poner tus dones, como si le dijera: no te necesito. Tenaz, si tú me hablas no te entiendo, tus sorpresas no son para mí, yo me basto a mí mismo. El hombre moderno hablando ahí, el hombre masón, el hombre apóstata, el hombre socialista, el hombre comunista hablando ahí. No entienden a Dios, no entienden su hablar, no entienden la cruz, no entienden la iglesia, no entienden nada de espíritu, nada de alma, solo carne, solo tierra, solo política oscura de intereses mezquinos. Ese lenguaje sí lo entienden muy bien, ¿cierto? Ese lenguaje de la injusticia, del soborno, de la corrupción, de la manipulación, de la reingeniería social. Todo eso sí lo entienden bien. Pero el hablar de Jesús, que les hablen de castidad los jóvenes ahora, que les hablen de virtudes, que les hablen de doctrina, que les hablen de disciplina, que les hablen de conversión, es un lenguaje como de extraterrestres para ellos. Viven en un submundo, pobre juventud y pobre humanidad, porque como les decía, hablamos de esta generación, 80 años hacia acá. Pobre esta generación que se está conformando y se ha conformado con tan poquito, con boronas, con basura, con estiércol. Mire lo que Dios tenía para nosotros y lo que tiene y lo que nos ofrece a nosotros. Esto sí es vida, esto sí vale la pena. Tenaces, yo he escuchado y he leído los volúmenes, esta frase no la tenía presente, me sorprendió este pedacito. Porque sin mi voluntad, que es su vida primaria, ha perdido la vida y la capacidad donde poner mis dones, de comprender nuestro lenguaje celestial, y se hace extraña a nuestras más bellas sorpresas. Hablando de sorpresas, mire el mismo Señor, porque habla de sorpresas. Esto es una sorpresa de Dios. Esto no se lo esperaba a nadie, hermanitos. Esta doctrina celestial de la divina voluntad. Esto es una sorpresa inmensa que Dios le da a la humanidad, a la iglesia, al que quiere, ¿sí? Al que se dispone, y al que Él, en el misterio de su providencia, eligió desde la eternidad, porque sabía quién le iban a dar un sí,
¿quiénes le iban a dar un sí libremente? Como para él no hay tiempo. Gracias, Señor, digámosle en el corazón en este momento al Señor, gracias, Señor, por sorprendernos con tu divina voluntad. Por la vida de Luisa, por ejemplo, hay un acto divino que a mí me gusta hacer, y es ponerle un te amo al Señor, te agradezco, y venga tu reino, en cada palabra que él le dictó a Luisa, cada palabra que ella escribió. Sí, esto ha costado mucho, ustedes no se imaginan cuánto, hermanitos, no nos imaginamos cuánto les costó de amor y de sufrimiento durante muchos años. Al mismo Dios, a la Virgen, a Luisa, a la familia de Luisa, a los confesores de Luisa, o sea, los sacerdotes que estaban ahí con ella. Es una industria amorosa que ha costado muchísimo, pero muchísimo. Y ya para ir concluyendo por hoy, el volumen 29, en cuanto Adán formó la ruptura con nuestra voluntad, se ofendió el cielo, las estrellas, el sol, el aire que respiraba, el mar, la tierra que pisaba, todos se sintieron ofendidos, sintieron el dolor de la ruptura del querer humano, sintiéndose tocar el latido del que recibían vida y conservación. Todo esto es para meditarlo, para profundizarlo. O sea, ese dolor del corazón mismo de Dios, ese dolor de ese corazón lo repercute en todas las criaturas. Sienten ese dolor. Como cuando el niño Jesús nació, dice el Señor eso, que él explica eso, toda la creación se alegró, sintió o sea, que Dios estaba aquí con nosotros, y todas las criaturas corrían como a servirlo, a adorarlo, ¿sí? Como a festejar que había nacido Dios en la tierra. Y, o sea, la creación se puso de fiesta en la noche en que nació el niño Dios. Y lo mismo nos está diciendo aquí, ¿no? Cuando el Señor siente ese dolor de que el hombre rompió con su voluntad, toda la creación se sintió ofendida, dice el Señor acá, tremendo. Se sintió ofendida, como lo sigue estando. Y por eso la creación viene o no la creación, Dios, porque no es que las cosas se muevan ahí a la loca por sí mismas como piensan los incrédulos, que como que la naturaleza se rebotara y todo ahí como al azar, ¿no? Con esa teoría de la evolución ya el hombre no cree en Dios sino en el azar, siendo que de la nada no sale nada. Eso es lógico, de la nada no puede salir nada. Por eso es que el hombre en su soberbia se vuelve necio, se vuelve estúpido, se vuelve y eso es bíblico. Creyéndose sabios se hicieron necios. ¿Cómo pueden creer que de la nada puede salir algo tan perfecto como el universo, como el ser humano, como cada célula, que es el ADN, y toda esta perfección tan grande de la creación? Obviamente que no puede salir de la nada. Sí, todo es perfecto. Que el hombre se ha vuelto malo por el exceso de bien. Es un misterio ahí. Porque sí, cuando uno ve en los países más ricos, eso es de la gente más se ha olvidado de Dios. Tanta comodidad, unas ciudades súper bonitas, una vida muy cómoda, que podrían vivir si quisieran en una verdadera paz y sí, bien, o sea, que toda esa comodidad les sirviera para volverse más espirituales. No, de pronto se han vuelto sí más cultos en ciertas cosas, más una cultura más de más progreso. Países ricos donde le han hecho el quite a la cruz. Entonces, la comodidad, dice el Señor, el mundo se hunde por la comodidad y por la falta de cruz. Sí, entonces sí, en algún momento los hijos toca que pasen por un tiempo de entrenarse en la vida y de salir de la comodidad del hotel mamá, como se dice. A las mamás les cuesta más eso que a los papás, como un acto de desprendimiento, de desapego, de dejar que en algún momento sí vayan o salgan de la casa,
Pero claro, hay que haberlos preparado, haberlos formado bien, o si no el mundo se los traga. Pero, pero sí es importante no tenerlos tan cómodos, ¿sí? Y que hagan cosas que vea que se ganan las cosas, o sea, no tenerlos, digámoslo, con todo ahí. No lo digo porque ese sea tu caso, porque pues no lo conozco ni sé cómo viven en la casa, pero lo digo hablando en general, ¿no? En general uno ve que hoy en día, con esto de los aparaticos, los videojuegos, las series, las redes sociales y tanta entretención, los jóvenes están volviendo una generación muy floja, están volviendo muy flojos cada vez más, y ya lo que les implica esfuerzo, disciplina, trabajo, y eso está pasando no solo en los más jóvenes, sino en mucha gente, incluso empresarios y gente así se queja de que es difícil encontrar buenos trabajadores hoy en día, es difícil encontrar, no solo desde el punto de vista que es lo más grave, que sean honestos y todas estas virtudes y como más morales, sino eso, que sean buenos trabajadores, porque no, ahora la gente, todo el mundo ya hay una atmósfera de eso, ¿no? De querer ganársela fácil, de querer dedicarse solo al placer, a eso, a los aparaticos. Entonces uno cuando tiene hijos así en la casa tiene que tener cuidado con eso, de darles buena formación, que se tengan unas rutinas de disciplinas, de costumbres, unos horarios para todo, horarios para los aparatos, horarios para que hagan ejercicio, sobre todo en la adolescencia y sobre todo los varones, es muy importante que hagan un deporte para que canalicen todas las fuerzas y las energías que se les empiezan a alborotar en esas edades, ¿sí? Y la cruz, o sea, siempre hay que buscar, o sea, todos tenemos que tener la cruz. Cuando el hombre está muy cómodo, se empieza como un agua que se empieza a posar y se empieza a llenar de vicios. Entonces tienen que tener eso, deberes por cumplir, responsabilidades. Y si tú ves que, o la que tenga una situación parecida, si ven que pueden los hijos trabajar en algo que no sea malo, que no sea inmoral, que no sea por allá atendiendo en un bar, que no sea por allá trasnochando no sé dónde, sino hoy en día hay muchos trabajos que pueden hacerse ahí desde la casa, pues precisamente dándole un buen uso a estas tecnologías. Hay muchas formas de trabajar desde ahí. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un curso para enseñar a pintar así por curso digital, en video, y eso es muy buen negocio. Entonces pueden hacer algún tipo de trabajo que no les represente así como un peligro para el alma, pero también eso, que ellos si ellos quieren aportar, eso es otra cosa, o sea, cuando ya están en edad o pueden trabajar, pues que lo que ganen no dejar que sean solo para satisfacer sus caprichos, sino enseñarles a que aporten, que tengan unos deberes que cumplir. Bueno, nosotros los papás estamos poniendo la casa, la comida, entonces ustedes ayuden con los servicios, al menos a pagar el internet, no sé, el agua, o a comprar ciertas cosas que se necesiten, porque eso también lo veo yo. Hay papás que los hijos ya trabajan y no, pues es que tenga su platica, y eso les están poniendo ellos mismos en tentación, porque claro, entre más platica tengan, más fácil van a ir después que él a malgastarla, ¿no? En lo que el mundo ofrece. Porque si nosotros vemos todo en el universo, para que funcione como funciona, es porque hay una armonía. Yo creo que ya les había hablado de eso. O sea, la armonía es que hay un orden, hay una unidad, todos los componentes confluyen hacia un mismo fin, ¿sí? Como las diferentes partes, diferentes piezas de algo, pero que conforman un todo. Entonces, por ejemplo, una casa tiene diferentes materiales, diferentes partes, diferentes elementos, ¿sí? Tiene ventanas, puertas, paredes, techo, etcétera, pero todo conforma una casa. O sea, hay una unidad, hay una armonía entre esas partes para que funcione y cumpla su propósito con el que fue creada, en ese caso, una casa. Y eso debe pasar con las obras de arte, con todo. Y Dios todo lo que ha hecho tiene eso, el sello de la armonía, de la unidad, de la perfección. Por eso las cosas funcionan bien, son bellas, son íntegras, son completas. Y cuando se rompe esa armonía, entonces hay una disonancia y hay un desorden y viene el caos. Como el mismo Señor dice en los libros, el hombre se ha vuelto la nota disonante.
Entonces, de toda esa sinfonía, digámoslo así, otro ejemplo muy claro de la armonía es eso, con la música en una orquesta sinfónica, que pueden haber unos 100 instrumentos tocando a la vez, pero como están tocando con armonía, o sea, respetando unas leyes, respetando que las notas y todo hagan parte de una misma tonalidad, en fin, entonces suena bien y que los instrumentos estén afinados. Si dentro de toda esa sinfonía ahora ya hay alguno desafinado o con un instrumento que no está sonando bien, inmediatamente se nota y daña toda uno solo de esos 100 que esté mal, daña toda la sinfonía. Y eso es lo que está pasando ahora en el universo con el ser humano. Todo el universo en orden, con Dios, los árboles, las montañas, el sol, las galaxias, los animalitos. Y el hombre, la nota disonante, ¿sí? El desafinado, el que está fuera del orden, y por eso vemos las consecuencias. Y lo que esperamos es eso, cuando venga el reino de la divina voluntad, vuelve el ser humano a estar en armonía, entonces viene todo el séptimo día, ese descanso de Dios en sus obras, en que ya va a estar esa sinfonía en plena armonía. Bueno, hermanitos, entonces los esperamos dentro de 8 días. Dios los bendiga, me encomiendo mucho a sus oraciones, que descansen. Ahí disculpan las incomodidades con estos cambios, pero pues son cosas ahí involuntarias. Bueno, queridos hermanos, los espero en nuestro próximo programa de formación en la doctrina de la divina voluntad. Que Dios y la Santísima Virgen María te acompañen.